Cerco de la Iglesia de la Santa Salvación de Goran Petrovich. Libro octavo. Arcángeles. Día 37. ¿Puede una pluma sostener una cúpula? A cada instante Zika se hundía más profundamente, y aunque todavía no llegaba hasta el fondo de la caída, se escuchaba cómo los sitiadores arrimaban los andamios improvisados, cómo los hábiles cumanos trepaban para romper con sus mazos la púrpura enlucido y cómo los búlgaros golpeaban con sus hachas de guerra las ventanas y la puerta del nártex. Desolladla viva hasta sus cimientos, arrancad las campanas de la torre, selladla para que no se mide con los arcángeles. Se regocijaba fuera el sirviente Shmilek. La cabeza del Iguman, cuando rompáis, rodad la imagen del cabeza del Iguman hasta mis pies y podremos proseguir hacia Pec, hacia nuestra nueva sede del arzobispado. La piedra calcárea, desnuda, absorbía los gritos del terrorífico príncipe Vidin Sisman. Los lamentos que venían de otros edificios del monasterio hablaban muy claro respecto al destino que aguardaba a los que estaban ahí refugiados. Sin la luz celeste, las pequeñas ventanas que sostenían la cúpula cedieron y ésta, maciza como era, seguramente habría caído si el iguman no hubiese separado los canosos pelos de su barba relicario. La pluma de ángel se elevó por encima de la gente y de los monjes reunidos, voló hacia arriba y se detuvo en el punto más alto de la iglesia. Antes de que también esta vista se disipara, por un instante se creyó que la pequeña pluma, a no mayor de medio palmo, iba a poder sostener los millares de libras de la cúpula del Templo de la Ascensión. Día 37. 1. De la historia. El hermano de Balduino, Enrique de Flandes, y los caballeros vasallos del conde Luis de Blois, el cual el acuerdo en la repartición de Bizancio se había asignado a Nicea, emprendieron a finales de 1204 la conquista de provincias de Asia Menor. Antes de haber podido consolidarse y organizarse, los bizantinos tenían que enfrentar a las superiores fuerzas latinas. Teodoro Lascaris había sufrido una derrota en Poimanión, después de lo cual la mayoría de las ciudades de Bitinia pasaban al poder de los latinos. La causa bizantina en Asia Menor parecía perdida. No obstante, en el momento más crítico de la salvación vino un lado inesperado. La aristocracia bizantina en Tracia estaba dispuesta a reconocer la autoridad latina y entrar al servicio de los nuevos amos, siempre y cuando preservara sus prioridades y feudos. Los arrogantes conquistadores, cortos de miras, rechazaron la oferta y, con la misma ligereza, pasaron por alto la disposición del poderoso zar búlgaro de entrar con ellos en las negociaciones. La indignada nobleza griega se alzó en rebelión en contra del poder latino e invitó a sus tierras al zar Kaloyan. En la imperial Demótica, de Adrianópolis, de la Venecia, y luego en una serie de otras ciudades, las guarniciones latinas fueron asesinadas u obligadas a retirarse por la nobleza griega insurgente. Kaloyan incursionó en Tracia y se enfrentó con los latinos acerca de Adrianápolis. Ahí, el 14 de abril de 1205, tuvo lugar la famosa batalla en la que extraordinariamente céleres y decididas tropas búlgaro-cumanas de Kaloyan aniquilaron el ejército de los caballeros latinos. El mismo emperador, Balduino I de Flandes, cayó prisionero y después fue asesinado de una manera particularmente atroz. En la batalla de Adrianápolis perecieron también muchos caballeros destacados, entre ellos el pretendiente al trono de Nicea, el conde Luis de Blois. Con una parte de las tropas derrotadas de los cruzados, el ciego Dux Erincodándolo logró regresar a Constantinopla poco después del 14 de junio de 1205. Murió ahí a la edad de 98 años. Día 38. 1. De la vida y de las obras del honorable rey, devoto cristiano, de santo linaje, poderoso y autócrata por la gracia de Dios, señor Stefan Urus Milutin, escritas por el pobre pecador Danilo. Por aquellos tiempos se levantó en el país búlgaro un príncipe de nombre Sisman, que vivía en la ciudad llamada Vidin, y era señor de las tierras aledañas de muchas provincias búlgaras. Tentado por el diablo, Sisman envidiaba el patrimonio de este honorable rey. Su soberbia le hizo volar muy alto en sus planes, encabezar a sus fuerzas en contra de este devoto cristiano. No voy a decir a sus fuerzas, sino a las facciosas bandas de saqueadores que le trajeron de propia deshonra. Mientras el ilustre rey ni siquiera se percataba de los astutos planes de este, al reunir a los tres malditos herejes tártaros y a sus propios soldados, Sisman incursionó con su ejército inesperadamente en el país de este honorable rey, y llegó hasta el lugar llamado Snow. Pero cuando quiso pasar por la garganta para llegar a Pec, para saquear el patrimonio de la iglesia del hogar de la Santa Salvación, es decir, el arzobispado, no pudo hacerlo. Ahí, vencido por la fuerza del Señor y las oraciones del santo arzobispo Saba, pereció un gran número de ellos. Aquella noche en la que se apostaron en las cercanías de la garganta, Dios les envió a estos
merced de las oraciones de los héroes de San Simón y San Saba y el arzobispo San Aracenige, que yacía en la iglesia de los santos apóstoles. Una señal aterradora. Vieron bajar del cielo hacia ellos una enorme columna de fuego de la que brotaban rayos llameantes, que quemaban rabia sus rostros. Y además, vieron a los hombres de fuego armados, que los perseguían con furor descuartizando a sus tropas, y después de un infame jefe, estas señales de propia muerte y de la de todos los que lo acompañaban, se dio a la fuga, percibido por la ira divina, regresando a su país con pocos soldados y sin haber realizado su empresa, más bien acarrándose su propia desgracia. Al ver mi señor, nuestro rey, lo que había pasado, reunió todo su ejército y protegió la fuerza del Espíritu Santo. Se dirigió a perseguir a este infame, al llegar a su país hasta la ciudad llamada Vidín. Invadió todas sus tierras, mientras aquel huyó cual enajenado a un bosque y luego atravesó el río Danubio. Ya serenado y avergonzado, el ilustre rey se apoderó de todo lo suyo y quiso arrasar todas las viviendas y reducir al polvo esa ciudad en la que estaba el palacio y devastar todo su país. Pero aquel infame, viéndose despojado en un instante de todos sus bienes y de su gloria, empezó a enviar a este honorable rey las misivas y las súplicas que decían: Señor mío, rey glorioso, desvía de mí el furor de tu ira, ya que todos los males que hice se me han regresado. Ya no voy a abrigar más el mal pensamiento de mi corazón. Recíbeme como uno de tus incondicionales, que te jura hasta en su muerte que jamás volverá a obrar en contra de tu voluntad. El honorable rey respondió así: Si tú quieres someterte a mi voluntad, como me lo prometes, harás lo que yo te ordene. Quiero que después se aleja de los señores feudales que son mis vasallos, así sabré que tus palabras son sinceras. Este contestó con alegría: Señor mío, haré lo que me has ordenado. Y cuando esto se dio y la voluntad del deseo del honorable rey quedaron satisfechos, él le devolvió las tierras que le había quitado, al igual que la ciudad llamada Vidín, y habiéndose cumplido según todo lo firme a su voluntad, regresó a su trono coronado de gloria. Después de eso, le dio por esposa a la hija del gran Supandargos, y lo colmó de grandes honores y obsequios. Además, viendo su lealtad y su verdadera obediencia, este honorable rey, por su bondadoso amor, dio a su propia hija por esposa al hijo de este príncipe, de nombre Mijail, que después se hizo zar de todo el país búlgaro. Así obraba el magnánimo Dios respecto a este devoto cristiano. Si alguien tramaba oscuros proyectos en su contra, destruyendo los designios de tales personas que, habiendo caído en desgracia, después se sometían a su voluntad. Un príncipe de nombre Sisman, que vivía en una ciudad llamada Vidín, el príncipe búlgaro cumano Sisman, señor de las tierras alrededor de Vidín, fue vasallo de Cantártaro, Nogay, fue padre posterior de Salbúlgaro Mijail Sisman. Incursionó con su ejército en el país de nuestro honorable rey alrededor del año 1291. El ejército conjunto de búlgaros cumanos, bajo el mando del príncipe búlgaro Sisman, incursionó en Serbia y destruyó por completo todo el monasterio de Sica, Osnovo. La provincia de Snovo, Osnovo, estaba situada en el curso superior del río de Delibrim, la Garganta. El nombre histórico para una región del cañón de Rubo en el que se encontraba el arzobispado, posteriormente el patriarcado. La iglesia del lugar de la Santa Salvación, es decir, el arzobispado. La iglesia más antigua dentro del conjunto de iglesias que pertenecen al patriarcado estaba dedicada en realidad a los santos apóstoles, pero se menciona con frecuencia bajo el nombre de la iglesia de Sica, dedicada a la Santa Salvación, del arzobispo San Arenige, el arzobispo que trasladó la sede del arzobispado de Sica a Pec. Dio a su hija propia, la hija de Melutín, Ana. Día 39. De Diario Política. Dogbog, 14 de febrero. En el transcurso del último año, el ecosistema en el municipio Skibridov, el norte de la República Skipza, se ha degradado en consecuencia de los bombardeos de la OTAN. Escribe el semanero Doboyok Amaneceres. El número de todas las especies de aves ha disminuido visiblemente. Algunas han desaparecido por completo, mientras que en la periferia de la ciudad se ha notado una cantidad elevada de polluelos muertos, apenas nacidos. Contrario a esta situación, ha aumentado el número de insectos, de ratones, de lirones y de otras plagas que, como nunca antes, atacan incluso al hombre. En otras zonas forestales no habitadas, donde los aviones de la OTAN se liberan de su carga explosiva no utilizada, de regreso a sus bases, informa el corresponsal de Amaneceres de Skipri Brod. El equilibrio de la población de aves no está tan alterado, pero en la mayoría de las plantas se ha observado la porosidad de las hojas, el rápido secado de la masa vegetal y la brusca caída de cuajado de los frutos apenas formados. Amaneceres informa también que alrededor de 1.000 kilogramos de un veneno particularmente tóxico quedaron depositados en las mediaciones de la antigua base de la IFOR en Siquerovag, cerca del antiguo puente flotante al borde de la carretera hacia Deventera. Día 41. De todo no ha quedado ya nada, ni siquiera para contarse. Libro 9. Arcángeles. ¿El fin o el comienzo?
A un lado de la fuente, a unos 40 pasos enfrente de la entrada del monasterio, estaba solo un tal Blasco, que de vez en cuando traía ahí las cosas que tallaba de madera, escudillas y cucharas de tilo, cunas hechas de anillos de cerezo, horquetas de aberradomantes, tablillas de álamo, si uno quería algo que le brotara bien y le hiciera derecho. Todo eso, sin embargo, este hombre de Dios no lo vendía, sino que lo ofrecía a cambio de la respuesta de la pregunta: ¿cómo se llega a las alturas del paraíso? La gente volvía la cabeza hacia el otro lado, en silencio para no verlo. Pues ahí está el camino, solo cuida que no te atropellen, respondía uno que otro burlonamente. Poniendo caras serias mientras apuntaban hacia la carretera en la que pasaban nerviosamente los automóviles con gente encerrada dentro. No, amigo mío, no lo sé, contestaban sinceros otros, a menos a menudo, bajando la mirada avergonzados. Bueno, bueno, decía Blasco, como si consolara tanto a los primeros como a los segundos y a todos, sin distinción. Les regalaba algo de madera. Toma, no tengas penas. Está tallada toscamente, pero estas escudillas y cucharas de tilo curan el estómago. El sol ya estaba bien sentado sobre las colinas aledañas, cuando Divna, con el niño en brazos, seguidos por el señor Isidor, pasaron por la puerta de Sica. En el patio, rodeado de pinos y abetos, se veía la iglesia de la Ascensión. A lo largo de un costado de la iglesia estaban apoyados los andamios. Un poco aparte yacía un montón de piedra tallada, entonces de cal, una pequeña pila de arena iba cenida. En el último temblor del hogar de la salvación volvían a sufrir los daños. Además de las fisuras antiguas, aparecían otras nuevas, por lo que se decidió realizar una nueva restauración. Aparte de la conservación de frescos y otras obras por el templo mismo, se reemplazó el descanso enlucido alrededor de la base y se construyó un nuevo sistema de drenaje para que los cimientos no acumularan oscuridades, y los muros fueron revestidos de agarmasa púrpura, tal y como eran antes desde el principio. Para la catecumenia, arriba del nártex, los constructores no disponían todas las medidas necesarias. Esperando al padre Yerizam en el patio, el señor Isidor y Divna miraban a su alrededor lo que antes era el interés de cada quien. Gran amante de las aves libres, el anciano buscaba en el cielo las aves de alto vuelo. ¿Ves qué pequeño? Por las aves se podía intuir el orden correcto con el que el Señor estableció todo al inicio, decía el padrino, mientras con una mano sostenía el lienzo blanco y una vela de bautizo, con otra punta hacia arriba. Ahí va una muy bella. Hoy será un día despejado. Divna se inclinaba sobre el niño en sus brazos, lo cubría con una sonrisa tierna, maternal. Cuando el niño le devolvía la sonrisa, ella le acercaba más a su pecho, lo metía con todo su cuerpo y repetía en voz baja: mi pequeño ángel, mi pequeño ángel. Algunas monjas salieron del refectorio. Una se dirigió hacia la casa arzobispal, las otras enfilaron hacia una pequeña iglesia de San Pedro y San Pablo. Por donde pisaban se podían distinguir los terrones de pasto más vigoroso. En el pórtico, debajo de la escena de 40 mártires, alrededor de la transcripción de la carta fundacional, volaba un enjambre de abejas. En la puerta de la iglesia apareció el padre Gesarín y lo invitó al sagrado misterio del bautizo. Dentro del hogar de la salvación aguardaba el aroma del incienso, las llamas de las lamparillas de aceite y de los cirios de los rostros de los santos y de los profetas, ahí donde los rayos solares se entrecruzaban en la cúpula. Flotaba una pluma, la pequeña pluma de ángel. A saber, durante esta última restauración, levantaron el piso de piedra del templo. Debajo de él y a lo largo del borde exterior de los cimientos se encontraron escondites con ciertos pedazos de vistas de antiguas ventanas de la catecumenia, depositados ahí probablemente después de la primera destrucción del lugar de la coronación por el infame ejército de búlgaros y cumanos. Como un milagro de uno de los pretéritos, trozó alzo vuelo aquella pluma y quedó flotando bajo la cúpula de Sica. El padre Yesarín se persignó, Divna entrega un niño a su padrino Isidor y el sacerdote inició el servicio. Bendito sea el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.